Buenos días, estamos contentos de estar una vez más con todos ustedes para hacer nuestro programa por Facebook. Este programa tiene la intención de esparcir la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo y que muchas personas puedan escuchar, alcanzar la salvación, la vida eterna, y a los hermanos que ellos puedan alcanzar, alimentar la vida que está dentro de ellos, a fin de que se cumplan las diferentes etapas, ¿no? Y llegue a ser un hombre espiritual. Un beso, un abrazo a mi amada esposa. Agradezco al Señor porque hemos cumplido 30 años de casados. Gracias al Señor por tenerla a mi lado, porque Él me la dio. Y desde que estamos juntos hemos crecido en muchas situaciones. Agradezco a Dios por mi amada esposa, por la compañera de vida, una mujer que verdaderamente tiene su corazón para con el Señor, para con la iglesia, para con los hermanos. Ama lo que yo amo, que es al Señor, que a la iglesia, y estamos tan unidos en este sentir que podemos experimentar la felicidad dentro del matrimonio. Gracias le doy al Señor, son 30 años. Para mí es una gran bendición, para mis hijos también. Saludo a los hermanos de la congregación, a cada uno, en especial un abrazo a cada uno, y agradecido al Señor por la reunión de este fin de semana. Hoy este fin de semana tomamos la mesa del Señor y también participamos del Ágape. Muy lindo lo que hemos compartido, hermanos. Este fin de semana nos tocó comer en el Ágape, materialmente hablando, pastel de papa, con otras cositas. Pero lo más importante es la comunión que vamos teniendo y nos vamos conociendo y vamos discerniendo la obra de Dios en cada hermano y en cada hermana. Un abrazo fraternal a todos los hermanos que nos conocen, a los hermanos de Misiones, al hermano Carlos, a la hermana Gladys y a su esposo, al hermano Richard, a su esposa, a su familia, al hermano Braulio. El Señor bendiga grandemente la vida de nuestro hermano, al pastor Jorge Gamarra, que está en Misiones, también en Paraíso, al hermano Romualdo y a su amada esposa. Señor bendiga grandemente a la vida de ellos, al hermano Valentín. Y bueno, aquí en Buenos Aires quisiéramos saludar al pastor Cabral, al hermano Aníbal, maestro de la palabra de la iglesia de Campanilla, de Dios es este, a todos los hermanos, a todos. Saludo a mi hijo Maxi, a su esposa, que el Señor bendiga grandemente la vida de ellos. Y bueno, hermano, hay tanto para saludar. Y al hermano Repetur, que está en Zárate, el Señor pueda darle la vista a mi hermano Repe, ayudándole. Es un hermano evangelista, ya un hombre mayor, que el Señor le alcance su gracia. A mi hermana Celina, a mi hermano Jacinto, Gustavo y Rodolfo, el Señor bendiga grandemente y ellos puedan alcanzar la salvación y la vida eterna. A mis hijos, a mi hija, que ellas puedan volver a la comunión con la iglesia y con el Señor. Gracias le damos al Señor, a Cachito de Épele, en el Chaco, a la iglesia en la cual él seguramente que estará pastoreando. El Señor bendiga grandemente a toda su familia, a sus hijos especialmente, que el Señor le bendiga grandemente. Vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra de esta mañana, continuando con el libro del peregrino. Señor, te damos gracias por estar en tu presencia, agradecido porque tú nos permites estar presente en esta hora, haciendo este programa
de Facebook para que tu palabra corra. Bendícenos, ayúdanos, danos gracia y poder, Señor, en el nombre de Jesús. También al hermano Capdevila, Señor le bendiga a su vida. La hermana Norma Galván, Señor bendiga la vida de nuestra hermana, hermano el pastor Dante, a su hermano Mario, a todas sus familias, que el Señor bendiga grandemente, hermanos. Si me olvido de alguien, sabrán disculparme, hermano. Vamos a leer en el libro de Números. Hay una jornada que los hijos de Israel tuvieron que pasar. Vio que ellos tuvieron varias jornadas en el desierto. Para llegar a la tierra de Canaán, ellos tuvieron que pasar por varias jornadas, por varios lugares. Uno de esos lugares se llamaba Kibrat Hataaba, ¿no? Que eso significa los sepulcros de las concupiscencias, ¿no? Las concupiscencias tenían que ser sepultadas en ese lugar. Y fíjese que eso ocurrió después de que ellos recibieron la ley en el monte Sinaí. ¿Vio? Después del monte Sinaí, ellos tendrían que haber sepultado, ¿no? Los prepucios de las concupiscencias. Gloria al nombre del Señor. Bueno, sabemos que ellos se quejaron, ¿no? Y Dios mandó juicio sobre la vida de ellos. Ellos se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Y nosotros cuando ubicamos la ley en su lugar, entonces nosotros podemos juzgar las concupiscencias de la carne, ¿no? La podemos, por medio de la ley, es el conocimiento de estas concupiscencias. Nosotros no podríamos saber lo que son las concupiscencias si no fuera por la ley. Entonces, cuando la ley nos da a nosotros el conocimiento que en nosotros hay concupiscencias, ¿no? Podemos juzgarlas. Estas concupiscencias están en la carne, en nuestro cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano no es el hombre viejo. No, el hombre viejo es la vida que teníamos de Adán. La vida que teníamos de Adán, ese es el hombre viejo. El cuerpo humano, este cuerpo humano, antes era el cuerpo de pecado, pero nosotros al cuerpo del pecado nos hemos despojado, habiendo despojado del cuerpo de los pecados en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso creo que está en el libro de Colosenses. Vamos a ver si lo digo correctamente. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, creo que el capítulo 1, capítulo 2, verso 11, dice: y en él también soy circuncidado de circuncisión no hecha a mano, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo. Es decir, que nosotros nos hemos despojado del cuerpo de pecado en la circuncisión de Cristo. Ahora este cuerpo ya no es el cuerpo de pecado, sino que este es un vaso que contiene un tesoro. Eso dice Segunda de Corintios 4, si usted me quiere acompañar. Y dice, pero el 4:7, tenemos pero este tesoro en vaso de barro para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿vio? Tenemos este tesoro en vaso de barro. Este es un vaso de barro que contiene un tesoro. Ahora, una vez que nosotros somos salvos, una vez que nosotros nos despojamos del hombre viejo, del cuerpo del pecado, nos despojamos del cuerpo del pecado. Nosotros cuando nos despojamos del cuerpo del pecado y del hombre viejo. El hombre viejo es la vida que tenía ese cuerpo. ¿Entienden? Bueno. Y entonces vemos las concupiscencias de la carne por medio de la ley. Y entonces juzgamos. Porque si no juzgamos las concupiscencias, entonces las concupiscencias tienen libertad para manifestarse. Ahora, ellos
llegaron del monte Sinaí hasta Kibrot Hataaba, ellos llegaron, 3 días tardaron en llegar a ese lugar, desde el monte Sinaí. Y esto habla de que nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Los 3 días hablan de eso. Es decir, del monte Sinaí hasta Kibrot Hataaba son 3 días de camino. Y eso es lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y porque al 3er día Él resucitó. Y es muy significativo que tardaran 3 días, porque habla de la muerte, de la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Vio? Eso también, desde que salieron de Egipto hasta que se encontraron con el Mar Rojo, tardaron 3 días. Vio que el Mar Rojo es el mar de la muerte, el río de la muerte. Ellos pasaron por la muerte sin mojar los pies, porque Dios detuvo la muerte. Así Dios detuvo la muerte cuando nuestro Señor Jesucristo pisó la muerte. ¿Vio? Él pisó la muerte por nosotros. Gustó la muerte por nosotros. La muerte se detuvo y nosotros pasamos en seco. Todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice: en mí no mora el bien, sino el mal. Dijo también: no reina pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias. Ahora fíjese que en el cuerpo del hombre viejo reinaba el pecado, pero en el vaso de barro, ahí están las concupiscencias. En el cuerpo de pecado está el pecado. Ese cuerpo de pecado nosotros nos hemos despojado, Dios no lo quita de nosotros el cuerpo de pecado, sino que nosotros nos despojamos del cuerpo de pecado cuando entendemos, cuando los ojos del entendimiento son abiertos. Entonces nos despojamos del cuerpo de pecado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, creyendo que Cristo llevó nuestro cuerpo de pecado a la cruz, lo mató, lo enterró y ahora tiene un nuevo cuerpo, un cuerpo sin pecado. Y nosotros tenemos que considerar eso, que el cuerpo del pecado fue destruido. Eso se encuentra ahí en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 12. Dice, bueno, en el verso 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces nosotros creemos que Jesucristo destruyó el cuerpo de pecado, ¿no? Entonces ahora ya no hay cuerpo de pecado para nosotros, sino que hay un vaso que contiene un tesoro. Ese vaso tiene las concupiscencias, porque lo dice la palabra de Dios. El pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, dice. Las concupiscencias agitan en nosotros el deseo. Y las concupiscencias quieren que nosotros la obedezcamos a ellas, que las satisfagamos por medio de las cosas que hay en el mundo. Entonces, ahora nosotros ponemos la ley en un lugar, o en su lugar, nosotros ponemos la ley en su lugar. ¿Para qué está la ley? Para que nosotros conozcamos, ¿no?, el pecado. La ponemos en su lugar a la ley ahora. Y ahora nos vestimos del Señor Jesucristo. No proveemos para los deseos de la carne ahora. No, sabemos que si nosotros proveemos para los deseos de la carne, vamos a alimentar las concupiscencias. ¿No? Está allí, pero sin provisión. La carne está ahí. Está en nosotros, pero nosotros no le proveemos a la carne, a las concupiscencias, digamos. No les proveemos a las concupiscencias,
porque sabemos que si nosotros le proveemos a las concupiscencias nos van a llevar a pecar. Y si pecamos, el pecado produce muerte física. Antes de tiempo vamos a morir. Entonces nosotros no le damos, no alimentamos las concupiscencias, de ninguna manera. ¿Vio? Y entonces nos vestimos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Eso se encuentra ahí en Colosenses capítulo 3, verso 5. A ver qué dice, hermano. Dice, amortigua pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, malicia, malas concupiscencias, avaricia, porque es idolatría. Amortiguad. ¿Por medio de qué la amortiguamos? Por medio del Espíritu. El Espíritu mantiene las concupiscencias en estado muerto en nosotros. Nosotros no tenemos que presentar, como dice ahí en Romanos 6 también, versículo 19 creo que es. 6:19 dice, humana cosa digo por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Por cuanto fuiste siervo del pecado, eras libre acerca de la justicia. ¿Qué fruto pues tenían aquellas cosas a las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas, liberado del pecado y hecho siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Entonces nosotros hacemos morir los deseos de la carne por medio del Espíritu, no por medio de la palabra, obedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? No proveáis para los deseos de la carne. Eso dice. Entonces, si hay una tentación, no, yo no me voy a ir para el lado de la tentación, yo le voy a dar la espalda. Y si no, voy a orar al Señor y decir, Señor, ayúdame. Ayúdame porque estoy siendo tentado. Sabemos que Dios no tienta a nadie, sino que el diablo nos tienta para que nosotros neguemos la fe. Entonces, vamos a la palabra, clama a mí que yo responderé, dice el Señor, ¿no? Entonces nosotros ahora vemos, ¿no?, que no tenemos que proveer para los deseos de la carne. Si hay algo, por ejemplo, la bebida, usted era un tomador antes, un hombre que fuma, o tenga otra debilidad, usted no tiene que proveer a la carne porque está satisfaciendo las concupiscencias, y la concupiscencia siempre le va a llevar a pecar. Pero nosotros ahora tenemos una salida, ¿no? La salida es nuestro Señor Jesucristo. El vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahora, también ahí en Colosenses 3:5 creo que leímos, que dice, no proveáis, 3:5 vamos a leerlo. Efesios, Filipenses, Colosenses, dice, amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Entonces nosotros ahora tenemos que amortiguar los deseos de la carne, ¿no? Hacer morir lo terrenal en vosotros, es decir, poner en estado de muerte. Y eso habla de Kibro Hataaba, que significa sepulcro. Eso es lo que significa Kibro Hataaba, sepulcro. Y ahí quedan inactivos estos deseos, aunque todavía están ahí, pero quedan inactivos. Es decir, esos deseos están en nosotros, van a estar con nosotros hasta el día que nosotros dejemos este cuerpo. Pero nosotros
tenemos que darle el dominio, el control de nuestro cuerpo al espíritu, ¿no? Por medio de la fe. Nosotros oramos al Espíritu Santo, oramos al Padre por medio del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, y ahí se mantiene en estado inactivo las concupiscencias. Y es por la fe creemos, ¿no?, que las concupiscencias de nuestra carne ya no nos gobiernan ahora. Y ahora lo que nos gobierna es el Espíritu. Ahora, cuando nosotros llegamos a Kibro Hataba, entonces las concupiscencias quedan inactivas, porque nosotros las contamos muertas. Están allí, pero las contamos muertas, porque los que son de Cristo, según Gálatas 5:20, 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Eso está en Gálatas capítulo 5:24. Los que son de Cristo. Si usted es de Cristo, entonces usted ha crucificado, es decir, lo cuenta como muerto, ¿no?, la carne con sus pasiones y deseos. Que el Señor nos ayude, ¿no? Eso es por la fe, es por la fe. O sea, no es que usted tiene que matar la carne suya, sino que usted tiene que, por la fe, creer que la carne está crucificada, las concupiscencias están crucificadas, ¿no?, que ya no vivimos por medio de las concupiscencias o de la carne, sino que ahora vivimos por medio del Espíritu. La carne está en nosotros, pero nosotros estamos en el Espíritu, estamos en el Señor, en Cristo. Entonces ahí Gálatas 2:20 es muy importante. ¿Por qué? Porque Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahora nosotros tenemos que entregarnos por Él. ¿No? ¿Qué entregamos nosotros? Toda nuestra humanidad. Nos la contamos muerta. Por eso ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Vio? Ahora nos toca ofrecer a nosotros, al Señor. ¿Qué ofrecemos? Nuestro cuerpo en sacrificio vivo. No viviendo para satisfacer las concupiscencias del cuerpo, sino vivimos por el Espíritu, por la palabra, en obediencia a la palabra, creyéndola. Entonces, Gálatas 2:20 es muy importante. Declarar y declarar todos los días: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces ahí nos ponemos de acuerdo con Dios nosotros. Ahí nos contamos muertos, aunque estamos vivos. Lo que está muerto es la carne. ¿Por qué? Porque no le damos alimento a las concupiscencias, no satisfacemos los deseos de la carne. Por eso lo contamos como muerto. Tal vez si moriríamos físicamente sería más fácil. Si al aceptar a Cristo nosotros nos iríamos al cielo, sería más fácil. Pero entonces no podríamos glorificar a Dios. Dios se glorifica a través de nosotros. El nombre de Jesucristo es santificado a través de nosotros. Cuando nosotros renunciamos a nuestra propia vida para que Él viva su vida en nosotros. Cuando Él vive su vida en nosotros, entonces Él es glorificado. Su nombre es santificado. Y ahí está. Ese es el desafío para nosotros. ¿Vio? Ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en nosotros. ¿Qué le parece? ¿No? Ahora Dios es glorificado. Ahora, si Dios sacaría de nosotros el hombre viejo, ¿no?, de una vez, entonces nosotros no tendríamos victoria, ¿no? Y entonces nosotros tenemos victoria por medio de la vida que hemos recibido. No sacamos al hombre viejo de nosotros con nuestra propia vida, sino
a través de la vida de Cristo que va creciendo en nosotros, que se va desarrollando, que se va formando en nosotros. Entonces Dios es glorificado. Experimentamos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo y no por medio de nuestro esfuerzo. Creemos y declaramos que Cristo es nuestra vida. Declaramos que Cristo, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Él no hace así, no saca al hombre viejo de nosotros, Dios. Dios no saca al hombre viejo, sino que deja la vieja creación. La vieja creación no es el hombre viejo. La vieja creación es el cuerpo que tenemos, el cuerpo de carne. Él deja la vieja creación. Podríamos decir que la vieja creación es negra, ¿no? Entonces, Él no procura blanquear la vieja creación, no la hace blanca, no quiere que sea blanca la vieja creación. La vieja creación siempre va a ser negra. Y justo allí está la victoria de nosotros. Nosotros tenemos en el mismo vaso de barro, ¿no? Tenemos la vieja vida y la vida de Cristo, ¿no? ¿Y quién gana? Cristo. Gana Cristo. Él obtiene la victoria. ¿Por qué? Porque nosotros nos apropiamos de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Él qué hizo en la cruz del Calvario? Él llevó al hombre viejo, Él destruyó el cuerpo de pecado. ¿Vio? Él nos da la victoria sobre las concupiscencias de la carne. Es decir que Cristo es glorificado cuando alguno de nosotros manifiesta la victoria sobre la carne, sobre las concupiscencias. Él obtiene la victoria, porque la victoria es de Él en nosotros. Nosotros le estamos mostrando al mundo que Él sigue venciendo, que Cristo es vencedor, y más que vencedor. Pero ¿cuándo yo le demuestro eso al mundo? Cuando yo no vivo conforme a la carne, no vivo conforme a los deseos de la carne, sino que vivo conforme al Espíritu. Entonces la victoria es de Cristo. Cristo es glorificado, es santificado su nombre por medio de nosotros. No, la vida de Cristo gana la victoria en nosotros, porque nosotros nos apropiamos de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Lo que Él alcanzó por medio de su muerte, de su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Y esto es un testimonio muy grande que estamos dando, no solamente a los hombres, sino a los ángeles, a los seres celestiales, malignos y a los benignos, ¿no? Ellos quedan maravillados, que por medio de Cristo nosotros tengamos la victoria. Porque si es por medio de Cristo que nosotros tenemos la victoria, entonces nosotros no podemos tomar la gloria, porque la gloria es de aquel que nos ayudó a nosotros. Es la victoria de Cristo. Y esto es maravilloso, ¿no? Que Cristo muere en nosotros, ¿no? Ahora, esa experiencia nosotros ya la vivimos porque ya hace muchos años que el Señor la vive. Pero cuando un creyente comienza, él tiene las dos vidas. Tiene la vida del hombre viejo y la vida del hombre nuevo. Pero Dios no quita la vida del hombre viejo. Él tiene que despojarse de la vida del viejo hombre por medio del entendimiento de la palabra. Él entiende que Jesús, cuando fue a la cruz, llevó al hombre viejo a la cruz, que llevó el cuerpo de pecado. Él lo entiende por medio que se le está abriendo los ojos del entendimiento por el Espíritu. Y entonces él se despoja por la fe, él dice, no, el hombre viejo murió, el hombre viejo fue crucificado, fue enterrado y nunca más resucitó. Ahora yo tengo a Cristo en mí, Cristo es mi vida, ya no tiene dos vidas. Porque según Santiago dice que el hombre de dos vidas es inconstante en todos sus caminos. Entonces nosotros tenemos que contar con una sola vida en nosotros. ¿Cuál es esa vida? Cristo. Él es nuestra vida.
y Él gobierna en nosotros. Amén. Y eso le trae gloria a Dios. Cuando Cristo vive su vida en nosotros, eso le trae gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que glorifiquemos el nombre del Señor. ¿No? Muchas veces glorificamos a Dios exteriormente, pero tenemos que glorificarlo en nuestro interior, ¿no? Es decir, que en nuestro interior Cristo tenga el reinado, en nuestro corazón, en nuestro interior. Reine Cristo, que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Entonces, si nosotros no sacamos al hombre viejo de nosotros, la vida vieja de nosotros, por medio de la redención, por medio de la cruz, el hombre viejo siempre va a querer reinar. Y el hombre viejo va a satisfacer la concupiscencia de la carne. Pero cuando ese hombre es quitado de nosotros, sacamos ese hombre por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces, ya no hay más lucha contra el hombre viejo, ya no hay más lucha contra la carne ahora. Ya después, como dice el libro de Efesios, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestados, contra señores de este siglo, contra espíritus malvados. Pero mientras que nosotros estamos luchando con la carne, con el hombre viejo, con la vida que teníamos antes, por no despojarnos de esa vida, no podemos luchar contra principados y potestades, porque estamos teniendo una lucha aquí. Pero una vez que nosotros nos despojamos del hombre viejo con sus hechos, entonces podemos luchar contra Satanás y sus huestes, a través del cuerpo de Cristo, a través de la iglesia. ¿Vio? ¿Por qué es importante que nosotros nos deshagamos de la vieja vida? Porque Satanás va a usar la vieja vida para poder impedir a la nueva vida tener el control en nosotros. Por la fe nosotros tenemos que desarraigarnos de la vieja vida en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es maravilloso cuando se experimenta. El Hijo de Dios no puede andar con dos vidas toda su vida. Eso es al principio. Como Pablo decía, con la mente sirvo a Dios, pero con la carne sirvo al pecado. Bueno, entonces son dos vidas. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Vio? Doy gracias a Dios por Jesucristo. Porque con la mente sirvo a Dios, más por la carne sirvo a el bien que quiero hacer no lo hago, sino el bien que no quiero, eso hago. Y así. Y entonces esto es maravilloso, ¿no? Que las dos vidas quedan en el creyente, pero más maravilloso es cuando uno se despoja de la vieja vida. Hay que despojarse. No se puede vivir toda la vida con dos vidas. Ahora nosotros, cuando le juzgamos, nosotros lo mantenemos muerto al hombre viejo por la fe, a la vieja vida, al cuerpo de pecado, perdón, a la concupiscencia de la carne, nosotros la mantenemos muerta, ¿no? Dependiendo del Espíritu Santo. El legalista enseña que el hombre viejo fue quitado, que Dios lo quitó, raíz y rama lo quitó Dios al hombre viejo, ¿no? Pero no es así. Dios no quitó el hombre viejo de nosotros tenemos que despojarnos, ¿no? Nosotros vamos avanzando y sepultando las tendencias carnales y así glorificamos a Dios. Dios se glorifica cuando nosotros quitamos, no quitamos, sino que no alimentamos las concupiscencias de la carne. Nosotros, ¿cómo se llamaba el lugar? Kibrojataaba, ahí nosotros no sepultamos las concupiscencias. Usted tiene que sepultar las concupiscencias, ¿no? O sepulcro de concupiscencia. Nosotros tenemos que sepultar las concupiscencias en nosotros mismos, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos eso? Dependemos del Espíritu, dependemos del poder del Espíritu Santo, porque para eso Dios nos dio el Espíritu Santo. Fíjese lo que dice ahí en Romanos capítulo 8, en el versículo, creo que es en el versículo 11.
Así dice la palabra de Dios. En el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, a causa de las concupiscencias, mas el espíritu vive a causa de la justicia, a causa de la palabra. El espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a sus concupiscencias, a la carne, ¿no? Porque si viviéramos conforme a la carne, moriremos anticipadamente, y de una manera terrible, ¿no? Moriremos en el pecado, pero si viviéramos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, por la palabra, creyendo la palabra, obedeciendo la palabra, porque acá la palabra Espíritu está en minúscula, mas si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, los tales son hijos de Dios, ¿no? Porque no habemos recibido el espíritu de servidumbre, ¿no?, de esclavos, para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos, el espíritu de hijos, por la cual clamamos Abba Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces fíjese, qué maravilloso esto, ¿no? Kibra Hataba. Usted tiene que sepultar en usted mismo los deseos de la carne, las concupiscencias. El problema de muchos cristianos sinceros que aman al Señor, el problema son las concupiscencias. No se pueden deshacer de las concupiscencias, ¿no? Y las concupiscencias tienen un control sobre la vida de ellos, tienen un poder sobre la vida de ellos. Pero para que eso no sea así, ellos tienen que enterrar las concupiscencias, es decir, declararlas muertas por medio de lo que Cristo. Tienen que creer que cuando Jesucristo murió en la cruz de Calvario, Él destruyó el cuerpo de pecado. Ahora tenemos un vaso de barro que contiene la concupiscencia. Dios nos dio al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo, para que por medio del poder del Espíritu Santo, del Espíritu de la palabra, nosotros mantengamos un estado muerto a las concupiscencias, obedeciendo la palabra, viviendo conforme, creyendo la palabra de Dios, nosotros mantenemos en estado muerto las concupiscencias. Es por fe que vencemos por fe. ¿Qué creemos? Que el Espíritu Santo está en nosotros, que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Vienen las concupiscencias, el Satanás despierta las concupiscencias a través de las tentaciones en nosotros. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos? ¿Batallamos? No. Nosotros vamos al Espíritu, en oración, en fe. Vamos a oración y le decimos, Señor, ayúdame, porque estoy siendo tentado. Si tú no me ayudas, Señor, no voy a poder vencer. Y el Espíritu nos ayuda en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades. Pero ¿quién nos hace ver a nosotros las concupiscencias? ¿No? ¿Quién nos hace ver a nosotros? La ley, ¿no? La ley de Dios nos hace ver las concupiscencias, que eso es pecado, que esa concupiscencia, nuestro cuerpo está lleno de concupiscencia, ¿no? Por eso nuestro cuerpo no puede entrar al cielo. Tenemos que recibir un nuevo cuerpo, un cuerpo que no tenga concupiscencia, ¿no? Un cuerpo sin concupiscencia, sin deseos carnales, sin deseo de pecar. Y eso nosotros lo vamos a recibir cuando recibamos nuestro cuerpo resucitado y glorificado en el sonar de la trompeta. Acuérdese, Kibro Hataba, ¿vio? Sepulcros de concupiscencia. Esto se fue escrito para nosotros. Ellos tendrían que haber, después de que la ley demostró a ellos, no, que el problema estaba en las concupiscencias, ellos tendrían que haber sepultado los prepucios de concupiscencia, lo tendrían que haber sepultado ellos ahí, despojado de eso. En el corazón ellos todavía
Claro, pero ellos no tenían el nuevo nacimiento, ellos no tenían el Espíritu morando en ellos no tenían la gracia en aquel tiempo, porque ellos se metieron bajo la ley. Y la ley lo que da vida es a las concupiscencias. Porque dice ahí en Romanos capítulo 7, vamos a leerlo un poco, en el 9, en el 8, en el 7. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera las concupiscencias si la ley no dijera no codiciarás. Quiere decir que la ley me mostró la codicia, por medio de las concupiscencias. Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí, por medio del mandamiento, no codiciarás, el mandamiento decía no codiciarás, pero el pecado obró por medio de ese mandamiento, ¿no? Toda concupiscencia, todo deseo. ¿Vio? Hay que tener un mandamiento para que el pecado pueda llevarnos a nosotros a pecar. Nosotros no estamos bajo la ley de los mandamientos, nosotros ahora estamos bajo la gracia. Y en la gracia los mandamientos se cumplen en nosotros y no por nosotros. Se cumplen en nosotros cuando andamos en el Espíritu, ¿no? Pero antes de ir ahí, vamos a ir acá. Entonces, ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera las concupiscencias si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión, aprovechando el mandamiento, obró en mí, por medio del mandamiento, toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Vio? Sin la ley el pecado, entonces la concupiscencia está muerta. Para que las concupiscencias no se activen en nosotros, entonces Dios nos puso bajo la gracia, no bajo la ley. En la gracia no hay ley que alimente al pecado, que le dé poder al pecado, en la gracia, ¿no? Entonces nosotros vivimos bajo la gracia y el pecado no tiene poder para despertar en nosotros las concupiscencias. Las concupiscencias se mantienen en estado muerto cuando nosotros estamos bajo la gracia, por medio de lo que dice acá Romanos 8, versículo 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto yo era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Vio? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado, no dice me liberará, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pero en el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley, de Romanos capítulo 8, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. ¿Cuál es la justicia de la ley? Era cumplir los mandamientos. Yo alcanzaba la justicia de la ley cumpliendo los mandamientos. Pero ahora yo no alcancé la justicia por medio de que cumplí los mandamientos, sino que se me impartió. Cristo me dio una justicia que Él ganó. Yo no la gané. Esa fue una injusticia impartida que se me fue dada sin mérito. Bueno, entonces, vemos que porque la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, es decir, los mandamientos fueran cumplidos en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Entonces, acá la palabra Espíritu es en minúscula. Entonces, que andamos conforme al Espíritu, a la palabra. Nosotros andamos conforme a la palabra, creyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Para eso dependemos del Espíritu. No es que nosotros decimos todo lo que la palabra de Dios dice, nosotros vamos a hacer como hizo Israel allá en el monte Sinaí. Nosotros decimos, Señor, ¿quién es suficiente para esto? Ayúdame, Señor. Y Él nos da su Espíritu,
nos da entendimiento en la palabra, nos da el Espíritu Santo, el poder de la palabra, ¿no?, que hace una realidad nuestra santificación de todos los días. Sepultar las concupiscencias en nosotros, ¿no?, en nuestro cuerpo. Ahora están sepultadas ahí, porque están sepultadas. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos bajo la ley. Si nosotros metemos a los hermanos bajo la ley, entonces las concupiscencias van a vivir en los hermanos, los deseos. Las concupiscencias lo van a llevar a los hermanos a pecar, a pecar, a pecar, y no van a poder dejar de pecar, porque estamos llevándolo bajo la ley, lo estamos llevando a que ellos cumplan los mandamientos. Entonces las concupiscencias van a revivir en ellos. Nosotros, para que los hermanos no pequen, tenemos que sacarle de la ley a los hermanos. Le tenemos que decir: ustedes no tienen que cumplir los mandamientos, ustedes ahora están en otra dispensación, ahora están en la gracia. ¿Y qué pasa con los mandamientos en la gracia? Los mandamientos en la gracia se cumplen en nosotros, como dice el versículo 4. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Creemos la palabra. ¿Qué somos nosotros? Hijos de Dios, ¿no? ¿Dónde moramos nosotros? Con Cristo. ¿Dónde está Cristo? En nuestro espíritu. En nuestra alma santificada. También estamos ahí, en nuestra alma santificada. Nosotros no vivimos la carne está en nosotros, pero nosotros estamos en Cristo. Entonces tenemos victoria sobre la carne, ¿no?, por medio de que nuestros ojos del entendimiento se han abierto ahora. Nosotros ya no vivimos conforme a lo que la carne siente, ¿no? Ahora la carne está muerta al pecado, pero vivo para Dios. Así como presentaste vuestros miembros para servir. Los miembros son los miembros del cuerpo. Presentaste los miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad. De la misma manera presentéis vuestros miembros a la justicia, para servir a la justicia, dice la palabra del Señor. Esto es muy importante. Acuérdese, Kibrat Hataaba, ¿no?, los sepulcros de las concupiscencias. Usted tiene que llegar a ese lugar. El monte Sinaí y después Kibrat Hataaba. Ahí. Jesús fue ahí y él sepultó, ¿no? Porque dice en el versículo 8, capítulo 8, dice, versículo 3, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Todo el pecado fue condenado, fue destruido en la carne de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Fue destruido el pecado, el poder del pecado, su señorío. Él ya no tiene señorío, ya no puede reinar el pecado. Ahora reina la gracia, porque fíjese lo que dice ahí en Romanos capítulo 5, versículo 20, creo que. Perdón, estoy leyendo. Capítulo 5, sí, acá. La ley, empero, entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia, de la manera que el pecado reinó en tiempo pasado para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, ¿no?, por Jesucristo Señor nuestro. Ahora reina la gracia. El pecado ya perdió su poder, perdió su reinado. Cristo se lo destronó. Y ahora nosotros no tenemos que obedecer al pecado. Nosotros, si queremos ayudar a los hermanos, nosotros no lo tenemos que llevar a los hermanos a la ley de los mandamientos. Los mandamientos se tienen que cumplir en nosotros, no por nosotros. ¿No? ¿Cuándo se cumplen en nosotros los mandamientos? Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, andamos en el Espíritu, obedecemos, creemos la palabra, ¿no? Creemos que somos una nueva creación, porque la palabra lo dice. Creemos que somos hijos de Dios, que no somos pecadores, lo dice la palabra. Yo creo y me identifico con eso. Entonces, es la única manera en que nosotros podemos vivir una vida santa,
Cuando nosotros vivimos una vida santa, Dios es glorificado. ¿Por qué? Porque Cristo tiene victoria sobre la carne de nosotros. Porque la vida de Cristo se puede dar a conocer a través de nuestro cuerpo humano. Por un lado llevamos la muerte de Cristo. ¿Cristo a qué murió? Al pecado. Ahí llevamos la muerte de Cristo, pero también llevamos la vida de nuestro Señor Jesucristo en nuestro cuerpo de carne. Ahí en 2 de Corintios, que ya lo hemos leído, pero no lo hemos leído todo. Entonces dice en el capítulo 7, capítulo 4, perdón hermano, me equivoqué. Versículo 7 en adelante dice, de manera, en el versículo 10, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús, ¿no? En el cuerpo, Él murió al pecado, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. La vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Y ahí, bueno, usted lo quiere entender, tiene que ir a Romanos 6:8, donde dice, y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. ¿No? Viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de Él, porque el haber muerto al pecado murió una sola vez. ¿Cuántas veces morimos al pecado? Nosotros una sola vez, como Cristo. Estamos muertos al pecado. El diablo muchas veces nos quiere engañar y nos hace creer que nosotros estamos vivos todavía para pecar, pero no, porque todavía no entendemos que en nuestro cuerpo están las concupiscencias, y entonces el diablo ve que vos todavía sigues siendo un pecador. No, yo soy un hijo de Dios, todavía no puedo vencer esto, pero el Señor me va a dar la victoria, y el Señor abre los ojos de nuestro entendimiento y nos hace ver que nosotros tenemos que contar, ¿no?, al hombre viejo muerto, y ahora tenemos un vaso de barro que tiene las concupiscencias, pero nosotros no alimentamos las concupiscencias de la carne, porque nosotros ahora vivimos en el Espíritu y por el Espíritu. Entonces, cuando nosotros vivimos por el Espíritu, ¿no?, entonces nosotros no satisfacemos la carne, sino que satisfacemos al Espíritu. Estamos ocupados con el Espíritu. Por eso la palabra de Dios dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Vio? Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Nuestra salvación es Cristo. Entonces, cuando nosotros nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor, entonces las concupiscencias de la carne no se pueden manifestar porque estamos ocupados en otro lado, en Cristo, en el Espíritu. Y si nos ocupamos del Espíritu sacaremos vida y paz. Es sencillo, hermano, amado, hermana, amada. Kibrok Hataba. ¿Vio? ¿Usted sepultó las concupiscencias? ¿O las concupiscencias se están manifestando en usted? Cuando se manifiestan las concupiscencias en ¿usted qué experiencia tiene con eso? ¿Usted cree que está más cerca de Dios o más lejos de Dios? ¿Usted cree que la vida que usted está llevando es una vida de victoria o es una vida de derrota? Entonces nosotros sabemos que cuando las carnes se manifiestan nosotros, las concupiscencias se manifiestan nosotros nos sentimos pecadores, nos sentimos mal. Y nosotros somos infelices. Y decimos como Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable hombre de mí. Pero ahora vemos que Cristo nos dio la victoria sobre la carne, ¿no?, por el Espíritu. Usted no trate de gobernar su vida, déle el gobierno al Señor. Señor, gobierna mi vida. Y entonces Jesús dijo, bueno, si vos querés que yo gobierne, déjame crecer. Yo quiero crecer. ¿Y cómo hago para que vos crezcas, Señor? Recibe la palabra. La palabra es el alimento que yo necesito para crecer. Cuando yo crezca, entonces voy a tener dominio y control de tu vida y te voy a guiar, ¿no?, a un lugar de deleite, de felicidad, de paz, ¿no?, de gozo. Todo depende de nuestra colaboración con el Señor. Nosotros somos colaboradores juntamente con Cristo. ¿Vio? Y Cristo que hace la obra en nosotros, en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestra alma.
en nuestro corazón. Entonces, ahora usted escuchó la palabra. Esta es una palabra muy profunda, es para la iglesia, es para los santos, porque yo sé que muchos hermanos escuchan. ¿Y qué va a hacer ahora que usted escuchó? ¿Va a vivir conforme a la carne o conforme al Espíritu? Vivir conforme al Espíritu es depender del Espíritu. Cuanto más usted tenga Espíritu, ¿no?, más va a vivir en el Espíritu. El Espíritu es la palabra. Cuando usted lea su Biblia todos los días, léala, escudriñela, estúdiela para su propio beneficio, para poder permitirle a la vida de Dios que está en usted tener el control, manifestarse con libertad. Usted tiene derecho a ser feliz, y yo también. Queremos ser feliz con Dios. No queremos ser felices en este mundo porque para nosotros no hay nada en este mundo para nosotros. Solamente tristeza y derrota, ¿no? Esclavitud. No, el diablo nos quiere encadenar a una vida de miseria. Pero nosotros obtenemos la vida sobre Satanás, ¿no?, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que vive su vida en nosotros, porque nosotros le alimentamos todos los días. Todos los días usted tiene que alimentar la vida que está en usted. Pero para usted. Aprenda primeramente que comienza en usted. No, usted no puede hablar de la vida si no es una realidad en usted. Nosotros hablamos de la vida. Cada día que pasa, somos guiados por la vida de Dios, por la palabra, ¿no? Y bueno, y encontramos que es lo mejor para nosotros. Hermanos, doy gracias al Señor, hermanas, doy gracias al Señor por esta hora que el Señor me ha permitido estar con ustedes por medio de Facebook. No, bueno, vamos a saludar a algunos hermanos. La hermana Micaela Lozano. Señor le bendiga mucho, hermana amada. Y el Señor le alcance su gracia cada día. ¿No? Bendiciones, pastor. Bueno, gracias por los saludos a mi amada esposa. Gracias, hermano, se la voy a hacer saber. Al hermano Jorge Cadevila, un abrazo, amado. El Señor le bendiga. O Aldina Vargas también, que estuvo con nosotros ayer en la mesa del Señor participando. El Señor le bendiga a nuestra amada Ubaldina Vargas, la última trompeta filial del pastor Nicolás Blanco, el pastor Jorge Gamarra, el pastor, el evangelista Mario Repetur. Señor bendiga grandemente. Antonio Villarreal, un abrazo a nuestro querido y amado hermano Antonio. Y bueno, y a todos los hermanos, suscríbase a nuestro canal, denle like, ¿no?, para que esta palabra pueda correr, que otros hermanos la puedan escuchar y puedan tener victoria sobre la carne, que puedan tener victoria sobre las concupiscencias, que puedan enterrar las concupiscencias en ellos mismos, que la tengan ahí enterrada, que esa concupiscencia no tengan vida para poder llevarle a los hermanos a pecar. Bueno, hermanos, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y oren por nosotros. Oren mucho por nosotros, necesitamos sus oraciones. Vamos a hacer una oración, voy a orar por los hermanos que están enfermos, por los hermanos que están en luchas y pruebas para que el Señor les fortalezca. Ahora cerremos los ojos y oremos. Señor, te damos las gracias por tu Hijo amado, nuestro amado Señor Jesucristo, te damos las gracias por tu palabra. Creemos, Señor amado, que tú nos viste la victoria sobre las concupiscencias. Sabemos que nuestro cuerpo está lleno de concupiscencia, pero esas concupiscencias están muertas en nosotros por medio del poder de la vida, del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo. Ahora no vivimos conforme a la carne, conforme a las concupiscencias, sino que ahora vivimos por tu palabra, Señor. Oh, Señor, gracias. Bendice a los hermanos sinceros, a las hermanas sinceras que realmente aman esta vida. Dale la victoria, Señor. Te pido por aquellos hermanos que están enfermos, que tú estés operando sanidad en su cuerpo físico, deshaciendo toda enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús.
También te pedimos por los hermanos que no tienen trabajo, por aquellos que no tienen casas, dónde vivir, que tú estés proveyéndoles, Señor, que ellos vean la manifestación de tu poder, de tu amor, para que tengan un corazón agradecido cada día, Padre. Oh, Señor, bendice a nuestro hermano Nicolás, al pastor Nicolás Blanco, que va a venir ahora con su programa. El Señor, ayúdalo y bendícelo en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermano.